el modelo geocéntrico por el modelo heliocéntrico. Eh, También en esa época podemos pensar en este señor, Tycho Brahe. Tycho Brahe tenía algunas cosas interesantes. Eh, Primero, en el modelo heliocéntrico de Copérnico había algunos problemitas. Él propone cambios para tratar de explicar esos problemitas. Y Tycho Brahe era un personaje con mucha plata. Tenía un castillo en la costa sur donde reunía a los personajes importantes de la época, entre otros a los, eh, a los que trabajaban en astronomía, a los árabes que trabajaban en astronomía. Tycho Brahe tuvo como ayudante a Kepler, tuvo como ayudante a Kepler. Este, y propuso, como mencionó allí, estos cambios en el modelo heliocéntrico para adecuarlo al modelo que había presentado Copérnico. Y acá viene eh, un personaje realmente interesante. Giordano Bruno, 1570. Defiende a rajatabla el modelo heliocéntrico de Copérnico. Y es el primer tipo que se atreve a pensar que el universo era infinito, un universo infinito. Estas ideas obviamente golpeaban fuertemente a lo que apoyaba la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, terminó quemado en la plaza pública. Lo quemaron en la hoguera delante de toda la gente, como acostumbraba en esa época la Santa Inquisición. Indudablemente que la intervención de esta gente, a mí no me cabe duda que retrasó varios, muchos años los avances de la ciencia. Podemos destacar de esa época, 1580, a este señor, a Kepler. Ustedes ya conocen las leyes del movimiento planetario, pero hay que reconocer que Kepler se queda con los conocimientos de Tycho Brahe y por lo tanto se queda también con los conocimientos que Tycho Brahe había adquirido a través de los árabes en las festicholas que se mandaban en la costa del Mediterráneo. Me estoy yendo por las ramas. También en esa época tenemos que destacar a este señor Descartes. Descartes empezó apoyando el modelo heliocéntrico del que estábamos hablando. El Papa de turno lo llamó y le dijo, mirá, querido, dejate de joder con esas ideas porque te va a pasar lo de Giordano Bruno. Como parece ser, y ustedes discúlpenme que entren en estas intimidades, que este señor Descartes, si bien pensado de manera interesante, era bastante cagonero, se borró. Se borró y se dedicó a la geometría. Y conocemos todo el principal aporte de este hombre, el primer estudio sistemático de las cónicas, que no deja de tener su valor. Pero se metió en eso porque le pegaron una frenadita. A este no lo pudieron frenar. A este no lo pudieron frenar. Estoy buscando dónde anda el mouse. Acá está. Galileo Galilei. Si bien
venía de una familia católica, apostólica, romana y con todos los chistes. Dos de las hermanas, dos de las hijas de Galileo fueron monjas. Él se opuso terminantemente a las ideas aristotélicas. Contrariamente a lo que suelen contar, fue el primer tipo en hablar de la inercia que poseen cuerpos. No lo llamó inercia. Se refería a este tema mencionando que todos los cuerpos poseían capacidad de mantener su estado de movimiento. O sea, generalmente nosotros asociamos el principio de inercia al amigo Newton. De acuerdo a lo que he buscado información por ahí, no es de Isaac Newton. Le pertenecen al amigo Galileo Galilei. Y fue el primer tipo que se atrevió también a decir, a enunciar lo que hoy conocemos como ley de caída de los cuerpos. Él hablaba de que todos los cuerpos caían con la misma velocidad. No hablaba de aceleración. No sé si Galileo tenía el concepto de aceleración, pero sí fue el primer tipo en decir que todos los cuerpos caían con la misma velocidad. Con lo que estaba en contra de las ideas aristotélicas, de que los cuerpos más pesados caían más rápido que los más livianos. En contra de eso y en contra de varias cosas, por supuesto el Papa de turno lo llamó y le dijo: dejate de joder, muchacho, porque la mano viene pesadita. Galileo no era como Descartes. Galileo insistió en su posición. Consecuentemente, lo primero que hizo la Iglesia fue excomulgarlo. Posteriormente lo metieron en prisión. Galileo tenía problemas en la vista como el año, y probablemente gracias a la influencia de sus hijas, que eran monjas, lo sacaron de prisión y le dieron prisión domiciliaria. No es un invento de nuestra época la prisión domiciliaria. Ya la Santa Inquisición tomaba esas decisiones. Y murió excomulgado en prisión domiciliaria. Consecuentemente, como estaba excomulgado, fue a parar al Averno. Llegó allí, llamó a la puerta, salió mandinga. ¿Qué haces acá? Me han mandado acá. Cuando entró, oh sorpresa, era muy caluroso el ambiente. El ambiente era caluroso, pero las chicas andaban como locas. Y Galileo se fue acostumbrando a ese ambiente. Tengan en cuenta que más o menos en 1886 el Papa ordenó reabrir el expediente Galileo y mediante una encíclica, creo que el Papa era Pío II, no me acuerdo, el Papa de turno en la década del 80, la Iglesia mediante una encíclica declaró que la Iglesia había sido injusta con Galileo. Perdónenme esta anécdota. Consecuentemente, enviaron un MS, un mensajito de texto, ordenando que saquen a Galileo del infierno y lo lleven al cielo. Así lo hicieron, a pesar de que
ya se había acostumbrado a la especie. Yo no quería saber nada. Fíjense lo injusto que hemos sido con esta personita. Porque ahí lo tenemos hoy en día, como le retiraron la excomunión, entonces ahí está Galileo sentado en una nube, tocando el arpa y rodeado de vírgenes. Pobre Galileo, pobre Galileo. Qué injustos hemos sido con él durante su vida y durante su muerte. Y finalmente, con este rápido panorama, llegamos a este señor. Estos iconitos que están viendo allí son unos videos que después en el último encuentro, si queda tiempo, vamos a verlos, no son demasiado importantes. Llegamos al señor Isaac Newton. Isaac Newton, todos conocemos lo que le debemos, la ecuación de movimiento, el principio de acción y reacción y la ley de gravitación universal. Lo que a mí me queda una duda, porque también se le atribuye a Newton el cálculo diferencial. El cálculo diferencial. Y no es cierto, no es cierto. Yo tengo, bueno, esto lo menciono luego, y si puedo manejarme con la máquina, les voy a mostrar documentación que tengo cargada, demostrando que Newton al cálculo diferencial no lo manejaba. Le debemos quizás el cálculo diferencial a Leibniz, no a Newton. Si bien él tenía, por las gráficas que vamos a ver luego, si es que puedo entrar, él tenía una idea relacionada con el concepto de límite. Pero el cálculo diferencial, tal como lo conocemos hoy, se lo debemos a un matemático, a Leibniz. Acá tenemos las dos expresiones a las que hacía referencia. La ecuación del movimiento y la ley de gravitación universal. Esto significa que si yo deseo calcular cuál es la aceleración de un cuerpo sometido a un campo gravitatorio, tengo que utilizar ambas ecuaciones. Si acá simplificamos esta masa que están acá, llegamos a una expresión compatible con lo que mencionaba Galileo. La aceleración de un cuerpo en un campo gravitatorio es independiente de la masa del cuerpo involucrado. Pero acá hay un problemita muy serio, un problema muy serio. Para llegar de esta relación a esta, tenemos que simplificar la masa gravitatoria con la masa inercial. Estamos simplificando por otro con camello. Esta magnitud caracteriza la capacidad que tiene un cuerpo de interactuar gravitatoriamente. En cambio, esta, representa la capacidad que tiene un cuerpo de mantener su estado de movimiento. Por lo tanto, es cierto, es simplificar porotos con camellos. Pero este problemita se va a resolver recién con la relatividad general. Recién entonces, en donde la aceleración no va a ser consecuencia ni de la ley de gravitación ni de la ecuación de movimiento. Va a ser consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Pero con esta relación las cosas funcionaban.
funcionaron durante mucho tiempo y lo hemos aceptado. Pero yo quiero destacar esto, esta simplificación no válida que hacemos acá. Masa gravitatoria con masa inercial. Pero uno puede pensar, bueno, la masa gravitatoria, por ejemplo, podría ser proporcional a la masa inercial. Y la constante de proporcionalidad, y tendría que ser una constante universal. Si no, tampoco podríamos hacerlo. Pero las cosas funcionaron bastante bien hasta que finalmente el problema se resolvió cuando dejamos de lado esto y siguen funcionando bastante bien. Si no hablamos de navegar en un agujero negro o en una zona donde existe una masa muy grande cercana a ella, y bueno, podemos seguir utilizando esto y lo hemos hecho. ¿Eh? Obviamente la trayectoria para poner en órbita un proyectil no la hacemos con la relatividad general. La hacemos utilizando esto, utilizando la ley de gravitación. Todas estas ideas Newton las volcó en un libraco. Un libraco que llamó, son los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla de forma completa? ¿Sí? Porque acá en mi pantalla tengo unas imágenes acá que están. Bueno, principios matemáticos. Se ve perfectamente. Se ve bien, genial. Eso es un Sí, avión. sí. Principios matemáticos de la filosofía natural. Acá volcó todas estas ideas de las que hemos hablado. No, por supuesto, este asunto del problema de la masa inercial con la gravitatoria, que no sé si Newton lo percibió o no. Yo calculo que sí. Pero bueno, y este libraco, que normalmente se conoce como Principios, lo escribió en latín. Y esto es anecdótico. ¿Por qué lo escribe en latín? Porque su archienemigo, Hooke, el de la ley de Hooke, que en ese momento era el presidente de la Real Academia de Ciencias, no sabía hablar latín. Por eso le escribe el libro en latín, para que Hooke no pudiera ni siquiera acceder a ninguna de las cosas que él mencionaba. Vale la pena mencionar que posteriormente, varios años después de que publica los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton termina siendo presidente de la Real Academia. Termina siendo presidente de la Real Academia de Ciencias. Acá este es un comentario que ya se lo hice. ¿De quién era el cálculo diferencial? A ver si yo pudiera entrar. Si pudiera entrar, creo que sí. Esperen un poquito. Les quiero mostrar algo. Si es que puedo entrar. Un minutito. A ver dónde dice qué oro, porque esto es acá. A ver si acá lo tengo. Esto es buscar la verdad. A ver si la puedo abrir. Es una copia de este libro, de los principios matemáticos de la filosofía natural. Que esta copia, no sé qué cuaderno, acá en PDF. A ver si puedo. En realidad, esta copia me
Bueno, después se lo voy a tratar de mostrar. Porque acá no va a ser largo el proceso. Es una copia de los principios matemáticos. Me la facilitó uno de ustedes a la copia. Ahí Pablo me está poniendo el libraco. Y si ustedes revisan, ese libraco, se van a dar cuenta que si bien Newton tenía la idea del concepto de límite, no fue el creador del cálculo diferencial. A este señor le debemos esa herramienta. Esto fue como una pequeña introducción. Quiero ahora centrar un poco la atención. Gracias por el libraco. Me tenés que dar una fotocopia a veces, porque lo que tengo es una versión digital que me la facilitó hace como 10 años uno de ustedes, que no recuerdo el apellido de él. Era un profe que era medio peticito. No recuerdo quién era, pero la traje de allá, justamente porque me interesaba tener una muestra de lo que acabo de mencionar. Vamos a centrar ahora un poco la atención en fenómenos ondulatorios, para poder llegar, quizás en este encuentro, a las ecuaciones de Maxwell y poder avanzar en el contenido previsto para este cursito. Ondas en medios elásticos. Vamos a ver si podemos ver este videito que está interesante. Si a ustedes les interesa, yo después les voy a mandar a la asociación todas las herramientas estas que estamos utilizando para que ustedes las puedan emplear después en las clases. A ver, salí de acá vos. Ahí está. Prestemos atención a estos comentarios, que son interesantes. La fuente perturba periódicamente la superficie del medio inicialmente en equilibrio, inyectando energía. La energía inyectada por la fuente se propaga radialmente en la superficie del fluido. Ochoa, no estamos viendo el video que estás mostrando. Ah, qué cagada, ¿y por qué no lo están viendo? Ah, porque no lo toma como parte de... Buah, hubiera puesto algunas imágenes. Qué pena. Y no lo vamos... ¿Mm? No lo vamos. Qué pena, yo tenía inicialmente unas imágenes, las saqué porque me parecía innecesario teniendo el video. Pero lo que se menciona en este video, lo que quiero destacar es que si yo tengo un medio en equilibrio, la energía se propaga radialmente. Y esa es la onda. Lo que nosotros vemos no es la onda, son las deformaciones que produce la onda como consecuencia de las oscilaciones que forman parte de la partícula, de las partículas que forman el medio. Para que acá me quieren hacer un comentario, aguanten un minuto, ¿qué dice? Vos podés compartir una pantalla con Juli. Bueno, déjalo. Después para la próxima ya voy a estar más canchero y entonces, en fin. En esa imagen, es obvio que si yo multiplico la velocidad con que se propaga la perturbación por el tiempo que tarda una partícula en efectuar una oscilación completa, eso me va a dar lo que llamamos una longitud de onda, que es la distancia entre crestas consecutivas. De acá sale una relación que nos va a ser útil más adelante si dividimos por el tiempo
nos queda que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad con la que se propaga la perturbación. El sonido también es una onda. Acá hay un video que no lo voy a poner porque tampoco lo vamos a ver. Nos va a pasar, supongo que nos va a pasar lo mismo que con el de recién. Puedo intentarlo. Pero donde se ve clarita la diferencia entre onda, Luis, sí, te escucho. no vas a poder mostrar otra cosa que no sea lo del PowerPoint. Ah, bueno, gracias por la novedad, para tenerlo en cuenta para el próximo encuentro. Buscaré de esas imágenes, de esos videos. De todas maneras, este material yo les puedo mandar después para que ustedes lo que deseen lo tengan disponible. ¿Eh? Sí, supongo que sí. La diferencia entre las ondas en la superficie de un fluido y las ondas acústicas es que las ondas en la superficie de un fluido generan oscilaciones perpendiculares a la dirección en que se propaga la perturbación. Por eso las conocemos a esas como ondas transversales. En cambio, las ondas acústicas las partículas oscilan en la misma dirección en que se propaga la perturbación. Y ese tipo de ondas lo conocemos como ondas longitudinales. El sonido. Acá le bajé de algún lado un cuadrito que muestra la respuesta en frecuencia de diferentes bichos. Tenemos el murciélago, fíjense, va de 10 ciclos por segundo a 100.000 ciclos por segundo. Tiene una respuesta de frecuencia excelente en frecuencias sumamente altas, como por ejemplo 10.000 ciclos por segundo. O sea, sonidos sumamente agudos. Hay que tener en cuenta que este pobre bichito es ciego. Es ciego. Y la única manera de saber si tiene un obstáculo enfrente es mediante el radar que tiene en la cabecita. Emite un chirrido, un sonido de muy alta frecuencia, lo recibe y en función del tiempo que tardó la señal en salir y en volver, el tipo sabe que hay una pared frente que tiene que levantar para no impactar contra la pared. El gato, el perro está muy cerca de nosotros. Nosotros andamos en los 13 ciclos por segundo. Aquellos que tienen un oído que ha estado libre de los ruidos, del mundanal ruido de las ciudades. No, alguna vez a mí cuando fui a sacar un carnet conductor me hicieron un estudio. Estoy muy lejos de poder escuchar los 13 ciclos por segundo. No sé si es consecuencia de los ruidos que ha estado soportando mis bellas orejitas, o es consecuencia de otras cosas. Los gritos que me pega mi mujer, por ejemplo, también suelen ser dañinos, malignos e indignos. Estamos entonces, decía, teóricamente entre más o menos los 13, 14 ciclos por segundo, hasta los 10.000 ciclos por segundo. Alabado sea el que pueda escuchar esto. Bueno, como ven acá, tenía unos videitos para mostrarles, pero lo vamos a dejar momentáneamente. Estos dos relacionados con efecto Doppler y estos que son interesantes relacionados con las ondas sísmicas. Claro, interferencia y difracción. Acá también teníamos un lindo videíto, pero creo que tengo algunas imágenes. Acá está. Esta imagen está sacada de este video. Acá tenemos dos fuentes que perturban la superficie del fluido, inicialmente en equilibrio. Tenemos dos frentes de ondas que se propagan en el fluido y hay zonas
en donde la superposición de estas dos ondas se cancela, dando lugar a zonas de interferencia destructiva y zonas en donde se refuerza. Hablando en criollo, en este punto, por ejemplo, cuando llega esta onda a este punto, le dice a la partícula subir, pero en el mismo instante llega esta otra señal que le dice a la partícula bajar. Entonces la partícula decide quedarse donde está. Eso da lugar a una interferencia destructiva. Tenemos estas dos zonas, interferencias destructivas e interferencias constructivas. Si llamamos, identificamos con tita al ángulo de esta recta entre las dos fuentes, al punto donde se produce la interferencia, que podemos, y teniendo en cuenta que estas distancias, generalmente la distancia A es pequeña, y esta distancia es mucho más grande que esta, podemos considerar que este ángulo tita es igual a este ángulo tita. Entonces, podemos demostrar con facilidad las relaciones que tienen que haber entre la longitud de onda y ese ángulo para producir una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Este es otro fenómeno que me interesa remarcar un momentito. Es la difracción producida por una abertura simple. Fíjense que esto también está sacada, esta imagen de este videíto, que me hubiera gustado podérselo mostrar. Lo que llega acá es un frente prácticamente plano. Y lo que obtenemos acá, a la salida de esta abertura, es un frente circular. Este fenómeno es el que conocemos como difracción. Y entonces ahora viene la pregunta del millón por ahora, del 1,5 millones en 20 minutos más o en el próximo encuentro. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? Podemos intentar hacer una experiencia, mandar un frente plano, estos serían los rayos, que son líneas perpendiculares a los frentes de onda, por eso digo un frente plano, que incide sobre una pequeña abertura. Y acá vamos a colocar una pantalla, y depende de lo que observemos en la pantalla, nos va a dar una pista sobre la naturaleza de la luz. Si lo que observamos es esto, que la pantalla se ilumina en esta zona, podríamos pensar que la luz está formada por partículas, porque acá hay partículas que pasan y partículas que no pasan. Pero cuando hacemos la experiencia, lo que observamos es esto. Lo que observamos es un patrón de difracción. Lo mismo si hacemos incidir sobre una pantalla con dos pequeñas ranuras. Lo que obtenemos sobre la pantalla es una imagen de este tipo, un patrón de interferencia, modulado por un patrón de difracción. Entonces ya, sin necesidad de plantear ninguna ecuación, estamos en condiciones de afirmar cuál es la naturaleza de la luz, al menos por ahora. Es una onda. Lo que podemos preguntarnos ahora, y obviamente hubo varios que se lo preguntaron, es ¿una onda de qué? ¿De qué naturaleza? Estas ecuaciones, que ustedes las conocen bien, son las que llamamos ecuaciones de Maxwell. Un hermoso paquete de ecuaciones diferenciales. Un hermoso paquete de ecuaciones diferenciales que nos va a ayudar a resolver o nos va a permitir resolver
la mayoría de los problemas donde están involucrados campos eléctricos y magnéticos. No sé si en la audiencia hay gente que está estudiando física, que hay estudiantes. Hago la pregunta, ¿hay estudiantes? No hay respuesta. Hay sí, estudiantes. Están tímidos, pero hay, Luis. Bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración sobre estas ecuaciones. Estos señores son los que aportaron a estas ecuaciones. Este es el señor Gauss, el señor Faraday. Como ven, todos tienen cara de loco. El señor Ampère y el señor Maxwell. Este es parecido a Pablito, pero está más canoso. Pablo tiene la barba bien negra. Genial. Yo la tengo mitad y mitad. Esta ecuación, voy a mencionar rápidamente qué dice cada ecuación. Esta ecuación dice que habla de que la divergencia del vector campo eléctrico es la densidad de carga sobre la constante de eléctrica. Hace referencia a que el flujo del vector campo eléctrico está relacionado con las cargas que encierra la superficie a lo largo de la que calculamos ese flujo. Esta ecuación, ¿dónde se me fue el mapa? Acá. Esta ecuación dice algo que todavía hoy en día está en discusión. Dice, la divergencia del vector campo magnético es siempre nula. Esto me está diciendo, comparando esta con esta, que en la naturaleza no existen fuentes de campo magnético. En cambio, esta lo que me está diciendo, lo de arriba, donde cuerno se me va el modo. Esta me está diciendo que en la naturaleza sí existen fuentes de campos eléctricos, que son las cargas eléctricas. ¿Y por qué digo que esta ecuación tiene algunas personas que todavía dudan de ella? Porque se habla de que en reacciones nucleares, en la alta atmósfera, se forman lo que tendríamos que llamar monopolos magnéticos. Si los monopolos magnéticos existieran, esta divergencia no sería necesariamente nula. Pero por ahora, para nosotros, los monopolos magnéticos en la naturaleza no existen. Si hay un polo norte, hay un polo sur. Es llamativo como hubo personas que hicieron buena plata jodiendo con el tema de monopolos magnéticos. En particular, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, hay un señor al que yo conocí cuando estudiaba física, un señor de apellido Álvarez López, si mal no recuerdo, que insistió muchísimo e hizo buena plata con el tema de los monopolos magnéticos. He leído por ahí algunos artículos que en Estados Unidos se están, porque así como una carga eléctrica, un monopolo eléctrico, se vería acelerado en un campo eléctrico, si existiera un monopolo magnético, se podría acelerar en un campo magnético. He leído por ahí algunos artículos que no me merecen demasiada confianza, pero bueno, los he leído, de que hablan de grandes bobinas que en Estados Unidos se han instalado varios metros bajo tierra con el propósito de detectar los monopolos magnéticos. Pero por ahora nadie ha detectado nada. O sea, por ahora, ¿no?, la divergencia de B sigue siendo nula. Esta ecuación, que se la debemos a este señor, habla de que
yo puedo generar un campo eléctrico con cargas eléctricas o puedo generar un campo eléctrico con campos magnéticos que varían en el tiempo. Claro, si yo genero un campo eléctrico con una carga eléctrica, ese campo eléctrico va a ser estacionario, no va a depender del tiempo. En cambio, esta ecuación me dice que si yo genero un campo eléctrico con campo magnético que varían en el tiempo, obviamente ese campo eléctrico, para que esta igualdad sea válida, tiene que ser una función del tiempo. No puede ser un campo estacionario. Y esta cuarta y última ecuación, que se la debemos a parte de ella, esta parte, al señor Ampère, y este resto al señor Maxwell, me dice que yo puedo generar un campo magnético de dos maneras. O bien con una corriente eléctrica que la tengo metida acá, la conductividad por el campo eléctrico me da la densidad de corriente, o bien puedo generar un campo magnético, puedo generar, ¿dónde está el mouse? El pitoto, esperen un poquito, acá está. O bien puedo generar un campo magnético con un campo eléctrico que varía en el tiempo. Acá ya estamos casi diciendo cuál es la naturaleza de la luz. Porque si yo genero un campo eléctrico con un campo magnético que varía en el tiempo, me queda un campo eléctrico que varía en el tiempo. Pero ese campo eléctrico que varía en el tiempo va a generar un campo magnético que varía en el tiempo, el cual a su vez va a generar un campo eléctrico que varía en el tiempo. Y eso va a ser una onda. Y formalmente lo que tengo que hacer es calcular el rotor en esta ecuación, y acá cuando me quede el rotor debe tener en cuenta esto, meterlo acá, y voy a obtener, o si no, calcular el rotor acá, y cuando tengo el rotor de acá, meter esto acá, y acá lo mismo, y lo que vamos a llegar a que si en una zona del espacio coexisten campos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo, esos campos, las funciones que caractericen a esos campos, deberán satisfacer estas ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales de una onda. Una onda que se va a propagar con esta velocidad y cuya intensidad va a variar de acuerdo a esta expresión. La velocidad acá, obviamente, si yo pongo acá la permeabilidad del vacío y la permitividad del vacío, lo que vamos a obtener son los fabulosos 300.000 kilómetros por segundo. Indudablemente que en el agua la velocidad va a ser inferior. En esta ecuación diferencial, como cosa muy cualitativa, vale la pena mencionar lo siguiente. La solución de estas ecuaciones diferenciales van a ser una función armónica que se amortigua en el tiempo, debido a este término que tenemos acá, que tiene que estar relacionado directamente con la conductividad. Si la conductividad del medio es nula, como por ejemplo en el vacío, este término es nulo, este término es nulo, y entonces vamos a tener como solución una onda cuya amplitud permanece constante, Hemos llegado muy rápidamente a no solo a verificar experimentalmente con lo que vimos recién, sino a demostrar que la luz está formada por campos
una onda de campos eléctricos y magnéticos. Con estas ecuaciones también podemos demostrar que esos campos oscilan perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la perturbación y que por lo tanto estamos hablando de una onda transversal de campos eléctricos y magnéticos. Aquí tenemos dos imágenes que las saqué de un videito que no lo vamos a poder ver ahora. El iconito para entrar está por acá, pero bueno, no lo vamos a poder ver, que hace referencia al espectro electromagnético. Acá tenemos en valores de la longitud de onda. Tenemos la zona de rayos gamma, que es la zona de menor longitud de onda y por lo tanto de mayor frecuencia. Estamos hablando acá de longitud de onda del orden de 10 a la menos 2 nanómetros. Estas radiaciones se producen generalmente en reacciones nucleares. Tenemos posteriormente, ya con mayor longitud de onda, del orden ya del nanómetro, o sea, estamos hablando ya de longitudes de onda 100 veces mayores que la de los rayos gamma. La zona de rayos X. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de estas diferentes zonas. Longitudes de onda aún mayores, ya del orden de 100 nanómetros. El ultravioleta. Posteriormente viene la zona visible. Obviamente, en esta escala, la zona visible está sumamente exagerada. Sumamente exagerada. En esta escala, el tamaño de la zona visible no superaría una línea. Estamos hablando de los 400 nanómetros del violeta a los 700 nanómetros del rojo. Si acá vemos que estamos yendo de 10 a la menos 2 nanómetros al kilómetro, indudablemente que en esa escala la zona visible no sería muy superior a una línea. Posteriormente tenemos el infrarrojo. El infrarrojo, ya fuera de la zona visible. Y finalmente, las ondas de mayor longitud de onda, las microondas, las ondas de televisión y las ondas propiamente de radio. Estamos hablando acá ya del centímetro al kilómetro, las ondas largas. Yo quiero dedicarle un minutito y con eso estamos terminando, porque ya tengo yo las 7 menos 3 minutos, pero un minutito a algunas aplicaciones y propiedades de las diferentes zonas espectrales. Los rayos gamma. La aplicación que puede resultar más conocida de la radiación gamma es su empleo en tratamientos oncológicos. Consecuencia de la energía asociada a este tipo de ondas, a la radiación gamma, este tipo de ondas, reitero, consecuencia de su energía, puede destruir células en el momento en que la célula se está reproduciendo. En ese momento la célula está debilitada. Y es un momento oportuno para que si una radiación gamma interactúa con la célula que se está reproduciendo, la pueda destruir. Por eso se utiliza en tratamientos oncológicos. Como las células cancerígenas
se reproducen mucho más rápidamente que la célula sana, entonces, irradiando la zona del tumor, vamos a matar muchas células cancerígenas, porque se reproducen muy rápidamente. Pero cuidado, también vamos a matar células sanas. No es gratuita la aplicación de este tipo de radiación sobre el cuerpo. Acá tenemos dos isótopos característicos que emiten radiación gamma y que se utilizan en tratamientos oncológicos. El cobalto 60 y el cesio 137. La diferencia esencial entre todo está que el cesio emite solamente un gamma de 662 kiloelectronvolt. El cesio emite 2 gamma de mayor energía, ambos. Acá tienen ustedes puestos los valores de estas energías. Y terminando con este panorama, los rayos X. Fundamentalmente conocemos los rayos X por sus aplicaciones en la radiografía, en obtener una radiografía. Como el hueso absorbe de manera diferente la radiación que la carne o que la piel, tenemos la posibilidad de sacarnos esta hermosa fotografía. Pero cuidado acá también. Acá también no es para andar pelotudeando a cada rato sacándose una radiografía. Y tengo un dolorcito en la espalda. Y bueno, vaya y sáquese una radiografía. Al otro día, y tengo un catarrito, venga, sáquese otra radiografía. Cada vez que uno se saca una radiografía, los rayos X también tienen energía suficiente para destruir células sanas, células en proceso de reproducción. Entonces, no son, ¿cómo se dice? Bueno, no sé. Son también dañinas. Entonces, sí, hay que sacar cuando es últimamente necesario una radiografía, pero no es para pelotudear. Y otra aplicación que sí, acá la podemos utilizar tranquilo, es en el estudio de cristales. El ultravioleta, acá había un videíto muy lindo, pero bueno, el videíto en realidad, acá lo que hay es una fotografía. Como sabemos, como la resolución de un microscopio es mayor cuanto más corta es la longitud de onda con la que iluminamos la muestra, obviamente, si la iluminamos con luz visible, la resolución va a ser inferior que si la iluminamos a la muestra con ultravioleta, que tiene menor longitud de onda. El ultravioleta también tiene, a eso hacía referencia este videíto que quería mostrarles, que es cortito, pero bueno, me interesa, en los efectos de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol. A diferencia de la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta atraviesa completamente limpia las nubes. Las nubes absorben la radiación infrarroja. En cambio, las nubes son completamente transparentes a la radiación ultravioleta. Entonces, ¿y cuál es el efecto que produce la radiación? La radiación infrarroja es la que nos da calorcito. La célula absorbe con mucha facilidad esa radiación, pero no la destruye. Eso es lo que nos da calorcito. Absorbe esa energía. En cambio, el ultravioleta puede destruir y destruye células, fundamentalmente la de la piel. Por eso cuando nosotros nos ponemos a tomar sol libremente en paños menores en la playa y nos excedemos, hemos recibido una dosis muy alta de ultravioleta. Finalmente, ¿qué sucede?
se nos empieza a caer la piel. ¿Y por qué se nos cae la piel? Porque esas son células muertas. ¿Y quién mató esas células? La radiación ultravioleta proveniente del Sol. Por ese motivo, yo tenía, porque la vendí últimamente, una casita frente a la playa en Monte Hermoso, y más en la época que estábamos en Bahía, cerquita, a 1 hora de Monte Hermoso. Y realmente es gracioso ver cuando el día está nublado, la casa estaba frente a la playa. Cuando el día está nublado, uno veía pasar a la gente tranquilamente caminando. Claro, porque el día está fresquito, porque las nubes absorben el infrarrojo. Pues esa noche esas personas tenían que dormir colgadas de una percha, porque se mandaron una caminata de 3 horas y absorbieron cualquier cantidad de ultravioleta. Al otro día la piel se les va a empezar a caer. Tenemos la zona visible, este es el espectro de la zona visible. Acá también había un videíto lindo sobre este tema, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Y este videíto tiene que ver con la capa de ozono. La capa de ozono tiene que ver con la absorción fundamentalmente del infrarrojo. La atmósfera originalmente tenía un cierto porcentaje de ozono. Consecuencia de la emanación de dióxido de carbono, no, perdón, no tiene un bueno, que estaba pensando en otra cosa. El dióxido de carbono que existe en la atmósfera, el ozono tiene que ver con esto. Tiene que ver con el agujero en la capa de ozono, porque en la atmósfera el ozono es el que absorbe parte de la radiación ultravioleta. Por eso era o son peligrosos esas zonas fundamentalmente cercanas a la Antártida que se forman donde hay lo que llaman agujeros en la capa de ozono. Es una falencia una falencia en la cantidad de ozono y entonces por ahí pasa mucho ultravioleta. Este videito tenía que ver con el dióxido de carbono. La Tierra recibe la luz solar, se calienta y emite radiación térmica de la que vamos a discutir en el próximo encuentro. Esa radiación, si toda la energía que absorbió el planeta quedara en el planeta tendría una temperatura media de 100 o 70 grados centígrados. Obviamente acá no queda nada. Por suerte, debido a ese fenómeno de radiación térmica que estudiaremos luego cuando hablemos en el próximo encuentro del amigo Planck, parte de esa radiación que absorbió el planeta vuelve al espacio. Si toda esa parte que vuelve al espacio, y yo hago señas acá como un tonto, como si ustedes lo pudieran ver. Voy a ver si puedo arreglar la camarita web de esta máquina. Porque si no estoy haciendo señas como lo loco. Parte de esa radiación que vuelve al espacio es atrapada por el dióxido de carbono. Y con eso regresa al planeta. Eso se conoce vulgarmente como efecto invernadero. Si toda la radiación volviera al espacio, la temperatura en el planeta sería de 40 a 50 grados bajo cero. Gracias a ese efecto invernadero, parte de esa radiación regresa y tenemos las temperaturas que tenemos, adecuadas para la vida humana y la vida animal. Lamentablemente, y esto lo conocen muy bien, consecuencia de nuestra forma de vida, estamos incrementando rápidamente el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera. Y por ende, cada vez queda mayor cantidad de radiación atrapada por efecto invernadero.
dando lugar a los problemitas que estamos teniendo, consecuencia de lo que llamamos el calentamiento global. Y finalmente tenemos las ondas de radio de las que ustedes conocen muy bien cuáles son todas sus aplicaciones. No solo en comunicación, sino en radioastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y con un poquito de suerte nos vemos en 48 horas. Hemos terminado a las 7:10. Se aceptan todas las preguntas que quieran hacer ahora, si es que puedo contestar. Y yo me enciendo un poco. ¿Se entendió algo, princesa? Lo digo a usted. Te habla vos, Victoria. Victoria, Victoria. Perfecto, precioso. Acá tenemos una pregunta. Vamos todavía. Va, ¿Por cuánto? Hola. No, una es un aporte y otra es una pregunta. Genial. Cuando hablaste de la masa inercial y gravitatoria, yo leí en algún momento, no me acuerdo dónde, fue hace muchos años, que Newton estaba muy preocupado por el tema e hizo muchos experimentos con péndulos de distintos materiales para ver si el periodo era el mismo, para ver si efectivamente eran proporcionales o no. O sea que sí lo pensó y que sí experimentó en ese sentido. Sí, yo algo leí también, que el tipo estaba pensando en el problema. Pero bueno, no tenía cómo. Y si no, no podía compatibilizar su ley de gravitación con la ley de caída de los cuerpos de Galileo. Sí. Además, hay una alternativa distinta. Si pensamos en una proporcionalidad, lo que habría que demostrar, porque si son proporcionales, podemos simplificar y nos queda una constante de proporcionalidad en alguno de los lados. El tema es que esa constante sea universal. Si esa constante fuera universal, volvemos a llegar a una expresión de que la aceleración es independiente de la masa del cuerpo. Pero si la constante depende del cuerpo, de la masa del cuerpo, o sea, no es universal, y ya vamos a llegar a una expresión donde la aceleración no es independiente de la masa. Si vos me vieras hacer señas acá, como un tonto. Sí, está bien. Gracias por... No sabía que había experimentado con diferentes péndulos. Sí, eso leí en algún momento. Sí, sabía que estaba preocupado por el tema, pero no sabía que lo había llevado a experimentar de esa manera. Y lo otro es una pregunta vinculada al mismo tema, pero con la relatividad general. Sí. Hay un dibujo de el Berkeley, tomo 2, que hace mucho tiempo que me preocupa. Ahí. Está hablando de la invariancia de la carga, ¿no? Pero si te fijas en uno de los dibujos, que no sé si derecha o izquierda, porque no sé si está invirtiendo esto y no lo veo muy bien, dice, bueno, tenemos una caja colgada en un dinamómetro. Adentro hay dos masas que están girando. Si las masas están quietas, el dinamómetro indica una cosa. Si gira muy rápido, aumenta la masa y entonces el dinamómetro indica más. O sea, al aumentar la velocidad, aumenta la masa inercial según la relatividad, clarísimo. ¿Y aumenta en la misma proporción la masa gravitatoria? ¿Pesa más? No sé, lo voy a buscar. A ver, puede que tengo... Lo que sí sé, aumenta lo que sabemos, ¿no es cierto? Eso es de relatividad especial. De que aumenta cuando queremos lograr la invariancia de la ecuación de movimiento. ¿No es cierto? Que para que sea invariante, P tiene que ser invariante por D, donde M es la masa en reposo sobre la raíz cuadrada. Pero eso es masa inercial. La masa inercial sabemos. Ahora, si la masa gravitatoria aumenta en el mismo porcentaje o no, no tengo idea, pero lo voy a buscar. Que tengo la respuesta para el jueves. ¿Sí? Que me alegró muchísimo verlo. Espero que el año que viene pueda ir a tomar unos vinos con ustedes.
Eh, ¿Cómo me falló el viaje a Tacuarembó? Yo hablaba con Victoria recién. Y me falló 2 días antes de que saliera. Yo pensaba, como había desde acá como 1.400 kilómetros, yo pensaba salir el sábado para hacer noche, por ejemplo, en Gualeguaychú, y llegar allá el domingo a Recife. O sea, yo pensaba salir 2 días antes, porque ya soy viejo para hacer 1.300 kilómetros de un solo kilómetro. Aunque lleve la bruja al lado. Y peor todavía si llevo la bruja al lado. Y vos lo sabrás por experiencia. Bueno, pero usted es una diosa, pues. Y ese día, el día anterior, el día anterior que yo iba a viajar, me avisan de Córdoba ese problemita con una de mis hermanos, un problema serio, que todavía lo está tratando de superar. Un cáncer de la puta madre. Y tuve que viajar a Córdoba. Y por eso tuve que lamentando muchísimo no haber podido ir hasta esos días con ustedes en Tacuarembó. Una consulta quería hacer. Sí, ¿quién habla? ¿Eh? ¿Quién habla? Yo, papá. Esa que habla es mi hija, que es geóloga. Está haciendo actualmente su doctorado en geología. Bueno, A igual través eso de... no viene al caso. No, ya sé que no viene el caso, les comento. Que Bueno. No viene al caso, pero le da orgullo. sí, también me da Luis, orgullo. pero Sí, voy a sí. dejar, Luis, te voy a sacar la pantalla así nos podés ver, ¿está? Dale, sacá la pantalla. Seguí, Julia, por favor, perdóname. Yo por ahí digo una burrada, así que descártenme de que soy la hija de este personaje, pero quería preguntarle con respecto a lo que dijo Pablo, de si la masa inercial responde de la misma forma que la masa gravitatoria, ¿qué quiere decir? Que tienen, o sea, No, como no, que, pará. porque No, si pará. aumenta una cuando aumenta la otra, La entonces pregunta no, pará. La pregunta de Pablo fue muy interesante, pero no era exactamente como vos la abarcaste. La experiencia que menciona en el segundo tomo de Berkeley habla de que si esos rotores que están en el interior del recinto comienzan a girar y cada vez más rápido, la masa inercial va a aumentar y por lo tanto el, 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 el recinto va a pesar más. La pregunta que quedó pendiente y que yo voy a tratar de dar una respuesta es si cuando aumenta la masa inercial, aumenta de la misma manera la masa gravitatoria. claro, por Esa, eso, pero no es que la masa inercial no tiene nada que ver con la masa gravitatoria, porque si no las podría simplificar en la ecuación que vos explicabas al principio. no sabemos si están relacionadas o no. Y si las dos varían de la misma forma en ese experimento, entonces no serían papa y tomate, tal vez son la misma cosa. Claro, pero ese experimento nos deja esa duda. Ah, no Y sé. Vos me parece que no estás... que te estoy chicaneando. Sí, ¿Cómo era el término que se ha puesto ahora de moda en Argentina? No vendiendo vertiente. humo, No, Zara, Zara, perseando, zarateando, zarateando, dijo el chamullando. ministro. No, el ministro Guzmán, el de Economía, dijo zarateando. Algo Ah, así. Sanatia. No, no te estoy zarateando. Te estoy diciendo que no sé si aumenta proporcionalmente. Y tampoco sé ni siquiera si aumenta la masa gravitatoria. Tengo que buscarlo. Tengo trabajo para los Bueno, 2 días pero que entonces siguen. por eso no se está tan seguro de que la masa inercial sea diferente de la masa gravitatoria como explicaba, de que por eso No, no se podían simplificar. claro, no. Lo que sabemos es que caracterizan propiedades diferentes del cuerpo. Ahora, si esas propiedades están relacionadas
No sé, Ah, Newton las tomó iguales. Chao. Como bueno, dijo Pablito, ¿no es cierto? Aparentemente el hombre dudó. Ese barbudo que está ahí es una de las personas que más quiero de Uruguay. ¿Vos lo estás viendo? sí. Ese se llama Pablo. Y la que está al lado, que es muy bonita, es su esposa. Bueno, Bueno, Pablo es muy feo por eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, vos no. también tenés una linda esposa. Sí, yo sé que tengo una linda esposa y qué problema hay. Chao, Pero un gusto. esa duda de Pablo, eh, déjenmela. Daniel, chao. Voy a tratar de hacer que arreglen la cámara esa, así podemos saludarnos. El jueves a las 19 horas, entonces tenemos la segunda parte, Luis. Sí, sí, querida, sí, me acuerdo. Y Muy me acuerdo bien, que tengo 2 días entonces para ver si puedo aclarar un poquito la duda que me planteó Pablo. tenés 2 días para estudiar. 2 días. No, si depende, si los días están lindos, yo me voy a jugar al golf. Y la duda de Pablo la dejamos para el otro martes. Para el otro. Hay tiempo. No hay tanto apuro tampoco. Flor de vivo sos vos, ¿eh? Ah, que la valor te veo grandote. Ahora te veo más grande. Qué, hermano, puta, qué joda no poder estar juntos. Bueno, un abrazo grande para todos. No molesto más. Nos vemos el jueves, Bueno, un saludos gusto para haberlo todos. escuchado. Bueno, querido, ¿cómo Chau, andás? chau. Chao, chao. Nos vemos el jueves a las 19. Hasta el jueves. Chao, chao. Ah, y acá, como- 8A, Sí, querida. yo te quería decir algo, y es que, ¿viste que vos no pudiste poner los videos? Sí. Capaz que es porque capaz que no los tenés guardados en la misma computadora que estás usando con la presentación. Sí, sí, están guardados en lo mismo. ¿Están guardados en la misma compu? Sí, sí. Porque si no, no entiendo por qué no podés. No Pensé que capaz entiendo. que con el cambio de computadora que hiciste. No, no. Traje porque sospeché que la otra notebook eh, podía tener problemas. Entonces, eh, traje a esta máquina y los guardé en el mismo archivo con un mismo nombre que lo tenía en la otra máquina donde les preparé esta presentación. Este, pero no sé, voy a hacer alguna pruebita, porque como Julita ahora también está conectada, voy a ver si después mañana puedo conectarme con ella con este mismo Zoom. Y si no, voy a agarrar la máquina grande en lugar de una notebook y de paso esa tiene la cámara web. De todas maneras, para que vean a mí no vale la pena. ¿O no será que, qué cosa, que tenés que, ¿cómo es que por ahí, viste que a veces uno comparte pantalla y hay como dos opciones, una compartir una sola pantalla, lo que está abierto que es el PowerPoint, o podés compartir todo lo que él está viendo en la computadora? No, mirá que cuando empezamos yo le dije que compartiera o sea, la pantalla directamente. Sí. O sea que se supone que con ese sistema debería poder. Claro, acá lo que veo está puedo compartir la pantalla. Claro. No sé, prueben y si necesitan que nosotros hagamos algo, nos avisan. Sí, yo Dale, cualquier cosita. yo lo ayudo a papá con alguna videollamada aparte y probamos a ver si él me puede mostrar los videitos. Está. Yo voy a estar el martes de vuelta, el jueves no, pero a la otra persona que esté de la directiva le comento que un ratito antes incluso prueben si necesitan. Bueno, de todas maneras, Este, sí,
sí hay algunos videitos. Lo que sirve la ventaja es que tengo también unas simulaciones muy interesantes para ver, pero yo lo que voy a hacer seguro, te voy a mandar a vos como un adjunto a un correíto, los videitos, todo lo que tengo para esta presentación. Y también te voy a mandar las simulaciones, que hay muchas interesantes, y que los profes se van a dar cuenta enseguida cómo poder usar. Sí, seguro. Y les compartimos. Sí, sí. Yo te lo mando como un material adjunto y después vos lo dejás al servicio para que ellos lo hacen. ¿No es cierto? Mm. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. Acá el otro profesor que está conectado dice que le ha pasado lo mismo, de no poder compartir videos desde las presentaciones. Bueno, habría que investigar un poquito. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves, Un ¿no? gusto, Luis, un gusto, Julia, también. Gracias. Que nos acompañaras. Y nos estamos viendo. Saludos. Un Que abrazo. pasen bien. Un abrazo. Chao, chao.